Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Por acá Chris y hoy quiero ver lo que voy a ganar en 10 minutos con solo $1. Como ves, tengo $1 de saldo y esta es la misión. La combinación de banda de Bollinger y el CCI, voluntad con la configuración predeterminada, me ayudará mucho. Rezaré para tener más dinero sin perder nada. Eso es porque, bueno, déjame ver el primer pago, por supuesto, con 93% de pago. Realmente emocionado y realmente espero que vamos a hacer un intercambio en este par. Entonces, el indicador de las bancas de Bollinger, el corredor se está estrechando, ahora mismo me está ampliando, pero creo que necesita un poco de tiempo para tener imagen más clara. El indicador CCI también me está mostrando una señal no muy clara. Además, esto es porque la situación nos está entrecortando más tarde, así que estamos listos para mi decisión, $1 en mi caja de inversión y vamos a ir con los rojos. Pues genial, estamos aquí con $2, realmente rápido, yendo en el buen camino. Realmente emocionado y sí, las señales eran bastante fáciles de leer, había situación bastante fácil también y eso es porque era fácil bajar y hacer mi buen beneficio. Vamos a ver lo que estamos teniendo en este momento, tercer par de divisas. Aquí ves, estamos teniendo unas velas rojas doji. Esto es porque tenemos que estar muy atentos y pendientes de si el precio va a subir. De todas formas, el corredor de las bandas de Bollinger me está mostrando que la situación está bastante dormida y el CCI me está mostrando que está cambiando ahora mismo. Esto es porque también voy a cambiar mi caja de inversión con $2 y comprar la situación con los rojos. Pues sí, chicos, $4 en mi cuenta, realmente feliz por ello. Y sí, de todos modos, como he mencionado, yo tenía razón, toda esta situación está bajando después de esta vela doji roja y la señal de las bandas de Bollinger sí me están mostrando que el precio está bajando, realmente feliz por ello. Vamos a ver lo que tendré en este próximo par de divisas, el dólar australiano y el dólar canadiense, con un porcentaje de pago del 86%. Ampliemos el gráfico, vamos a ver cómo están moviendo las bajistas, bastante volátiles. Y sí, lo que puedo decir más, acercámonos y vemos también nuestra situación actual. El corredor de banda de Bollinger va en forma habitual. El CCI me está mostrando de cualquier manera que la línea está en medio del corredor en un nivel de 50, pero ¿sabes qué? Quiero desafiarme a mí mismo y ir con la situación también, $4 en mi caja de inversión, y vamos a ir con la situación con opción de venta. Así que chicos, ya casi con $8 en mi balance, realmente rápido en esta dirección correcta. Como ves, toda la tendencia en nuestro cuarto último candelabro de la línea del corredor de las bandas de Bollinger y van muy rápidamente hacia abajo. También el CCI me muestra, sí, la línea va a tocar el nivel de -100. Realmente feliz en que estoy en este conocimiento de comercio y opciones de binarias, e ir a mi canal de Telegram, donde puedes encontrar varias estrategias gratuitas para tu comercio como principiante. Así que vamos a ver de nuevo toda la situación y bueno, yo inmediatamente sí creo que tomé mi decisión. Esto es porque voy a cambiar mi caja de inversión de nuevo, todo incluido con $7 y comprobar esta situación con opción de venta. Así que chicos, $14 en el balance, realmente genial. Y sí, como ves, solo seguía la tendencia. De todas formas, si estamos aquí con unas velas verdes, la situación es general, es bajista. Y también las bandas de Bollinger me están mostrando que la tendencia está en la línea roja del corredor. Esto es una buena señal. También es necesario recortar este tipo de señales. Son muy fáciles de recortar, sobre todo para los principiantes. Y si me muestra que la línea va a tocar el nivel de -100, esto es porque es bastante fácil para situación de ganar mucho dinero. Pero quiero mostrarte en la media de posibles ejemplos que puedes este dinero para hacer el primer par.
La situación es bastante desordenada porque, como ves, hay un montón de candelabros con mechas largas y sí, en general las velas son bastante cortas. De todos modos, con nuestras 3 últimas velas la situación está más clara. Esto es porque no voy a esperar, cambiemos mi caja de inversión a $14 y voy a ir con esta opción con los rojos. Pues sí, chicos, y como ya he dicho, era un poco arriesgado, pero de todos modos me las arreglé para tener mi resultado excelente. Buena ganancia, $26 en mi cuenta ya. Y sí, como veis la situación, todo el gráfico del corredor de las mangas de Bollinger. Y ahora mismo la situación va un poco mal, pero de todos modos yo estaba justo a tiempo y también el CCI me está mostrando que la línea va un poco hacia abajo. De todos modos no es realmente rápido. Se mueve de la forma rápidamente un poco caótico. Eso es porque usted necesita tener un conocimiento de comercio de opciones binarios para tener su propia opción y tener sus propias decisiones. Así que vamos al siguiente par de divisas y vamos con que estamos trabajando en este par. La situación es bastante somnolienta y las últimas 6 velas, pero de todos modos déjame ver la vista general y vemos que con caja de inversión de $26 creo que será una situación bastante bien y vamos a ir con los verdes. Así que chicos, estoy aquí con otra buena ganancia y sí, llegué justo a tiempo. La situación de nuevo era bastante arriesgada, pero nos las arreglamos para hacerlo porque vi que el CCI me mostró buenas señales para ir con opción de compra. Y sí, ahora mismo ves que la situación está cambiando en el sentido que yo decidí. Y sí, hay que estar muy atento en este tipo de situación, es porque vamos a ver la siguiente par de divisas, creo. Así que lo que podemos ver aquí, la situación es bastante somnolienta de estos modos, pero creo que es un poco de comerciar por aquí. Pero ¿sabes qué? No quiero perder el tiempo. Pasemos al siguiente par de divisas. Compruebe nuestra inversión. Habrá una nueva inversión de $84 y vamos a comprobar esta situación con la opción de venta. Así que sí, chicos, aquí estoy con otra buena y excelente ganancia. Realmente genial, pero de todos modos vi que una buena combinación de indicadores me mostraba que la señal era para la baja. Y sí, es porque estoy aquí con mis 30 segundos de caducidad con otro buen balance. Así que vamos a ver lo que vamos a tener en el último par de divisas. Vamos a acercar un poco por acá, a ver lo que estamos teniendo. La situación es bastante seria. Es porque vamos a acercarnos otra vez. Ahora usted ve que el CCI me mostró que la línea de este momento está tocando el nivel de 50, pero creo que después de unos segundos la situación cambiará. Como puede ver, hay cambios en el precio en este momento y sí, la vela roja me está desarrollando y mientras cambiamos nuestra caja de inversión, por supuesto, $87 en mi cuenta y comprobamos la situación con los rojos. Pues sí, chicos, ganad de nuevo y de nuevo, como ves, la situación es bastante similar, pero de todos modos sí estamos teniendo este tipo de ejemplo varias veces, así que trabajamos con situaciones similares y creo que ahora entiendes la estructura de este tipo de situaciones, así que ahora puedes trabajar con ellas. Bueno, no, de todos modos, el CCI me mostró una buena señal y cómo operar por acá. Esto es porque estamos trabajando aquí con estas velas rojas y estamos teniendo casi $160. Así que pasemos al siguiente par de divisas y veamos qué ganaremos con el tercer par. Realmente mirando hacia adelante, veamos, y sí, alejámonos un poco. Y como puede decir, realmente no tengo ninguna intención de hacer en este par de comercio pero como ves, la situación está cambiando. De todos modos, en fin, déjenme pensar. Y mientras estoy pensando, vamos con todo de nuevo. Y bueno, vamos a ver el siguiente par de divisas. Creo que vamos a ir
al siguiente par de divisas. Como ya he dicho antes, lo que estamos teniendo aquí, como pueden ver ahora mismo, sí, creo que será mejor para el comercio en este momento, así que eso es porque vamos a comprobar la situación esta vez con la opción de compra. Así que sí, chicos, aquí solo vamos a la tendencia y de nuevo llegué justo a tiempo con nuestros 30 segundos de caducidad. Me alegro mucho de que casi tengamos $300. Creo que tenemos que ganar nuestros $300 y terminar nuestra sesión con esta buena suma. Así que vamos a ver lo que voy a tener en el último par de divisas. Cambia ya nuestra caja de inversión a $200 y vamos a comprobar esta situación con la opción de venta. Pues sí, chicos, como pueden ver, estamos aquí con $400. Como ves, el corredor de las bancas de Bollinger estaba estrechando y justo aquí, chicos, si quieres operar como yo, podéis ir a mi canal de Telegram, donde diariamente tienes estrategias gratuitas que puedes utilizar tú mismo. Entonces, nos vemos en el siguiente video y adiós.